Hola gente, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a esta edición nocturna de Un jueves en la libertad. Ya en unos momentos se va a agregar a la transmisión nuestra amiga Paula Zabaleta, así que vamos a esperar un ratito nada más. Ya está a punto de conectarse, amigos. Vamos a compartirlo en las redes sociales, como siempre. Mm, mm, mm. Vamos a esperar que nuestra amiga Paula se agregue. Vayan trayendo su cafecito, su colchita, como decía Paula, porque vamos a ver hasta qué momento nos vamos en esta transmisión, en esta conversa con nuestra amiga Paula Zabaleta. Vamos a ver. Esperamos un ratito nada más, gente. Compartimos también nuestra página de Facebook de la editorial. Una página. Mientras Paulita ya se va conectando, ya se conectó, sí. En un ratito le damos el pase para que nos acompañe en esta conversa de esta Paulita. Vamos a invitarla. La estamos agregando. La estamos agregando para que nos pueda acompañar. Puedo poner la cámara frontal. Ahí estamos. Paulita, ¿qué tal? Buenas noches, Oscar. Buenas noches, Paulita. Vamos a subir el volumen por aquí. Ya estamos, Genial, preciso. Vamos a genial. ver cómo se ve acá en nuestra página del Facebook, porque había problemas anteriormente que no se veía la cara de los que está compartiendo Mientras algunos oigo otros. polka, Sí, ahí está la librería de Polka detrás de ti, la hermosísima librería Polka que está por la UPAO. sí, estamos en el Sí, vértice estamos en el del vértice PCE del y la PCE UPAO. y la UPAO. Yo recuerdo haber ido una oportunidad por allá, ver lo que estás haciendo con Polka, a pesar de las circunstancias en las cuales nos encontramos ahorita, ¿no? Espérate, vamos a Y ver. han pasado Han 4 años, casi cinco, ya casi de 5 ya de aventuras. aventuras, Nos hemos nos hemos mudado, hemos mudado, cambiado de hemos cambiado de perspectivas, pero el perspectiva, espíritu de pero el Polka espíritu siempre de Polka permanece. siempre permanece. Que eso es lo importante, ¿no? Al final lo que nosotros estamos haciendo, ya sea en el arte, en los libros, lo que sea, todo lo que tiene que ver con el arte, de una u otra manera siempre repercute en la gente que nos ve, que nos observa y que de una u otra manera aportamos, ¿no? Se aporta. Sí, Espérate, es que espérate. si hay Sí, es pasión que por si hay desarrollar un pasión por proyecto, yo desarrollar un creo proyecto, que yo siempre creo va a que llegar a buen siempre va a puerto. llegar a buen puerto. Eso es cierto, eso es cierto. Pero la cosa de que mucha gente quiere o espera de que esto suceda de un día para otro, y no es así, o sea, es un proceso largo incluso. Y es titánico, ¿no? Y Titánico, justamente ¿no? Y cuando hablamos de justamente cuando procesos de hablamos de cultura, procesos de cultura, demanda mucha demanda energía, mucha demanda mucho energía, demanda trabajo, mucho y a veces trabajo, es una y a labor de veces es una hormiguita, labor de pasa muy hormiguita, pasa muy desapercibido. desapercibido. Sí, Paula, ¿tendrás de repente audífonos para que lo puedas conectar al celular? Audífonos con micrófono porque se escucha un Ahorita poco más. metálico. Yo escucho un Yo retorno, escucho un pero no tengo retorno, pero no tengo audífonos. audífonos. Si se escucha un retorno se siente ahí. Pero Bueno, creo que vamos a ver. Mm. Voy a hacer el cambio a megas. ¿Y Hola. ahora? Sí.
¿Perdón? ¿Ahora ya se escucha mejor? ¿Ahora ya se escucha mejor? Sí, se escucha bien, sí, es que un poquito más de cerca tiene que ser, ¿no? Como para que no haya, parece que el eco externo a veces nos perjudica. Si por ahí Ya, a ver. nos están escuchando, a ver, nos dicen que suene bien, que nos, cualquier cosita nos avisan, por favor, los amigos que nos están viendo, porque siempre, a veces pasa que estamos hablando bien y está el eco retumbando todo el escenario y no nos damos cuenta. Es que Es somos, que somos somos libreros, libreros, escritores, pero no escritores, somos pero no somos sonidistas. sonidistas. No, para nada, eso ya es Nos falta la acústica. Falta la acústica. la gente fashion que sabe hacer ello, no, otro yo soy malo. He tenido que aprender a utilizar todo esto del celular en estos días y aún así me va mal. No, nos hemos No, nos ingeniado con hemos la ingeniado con la tecnología. Yo tecnología. Yo también recién he también recién descubierto he los, descubierto los estados de los estados de WhatsApp, he WhatsApp, he descubierto descubierto cómo manejar cómo mejor los manejar mejor stories, los cómo stories, hacerlos en cómo vivo. hacerlos O en sea, vivo. es O sea, una cosa es una increíble cosa cómo nos hemos increíble cómo nos adaptado. hemos adaptado. Sí, no, sí, a ver, se está sonando con eco, dice Jesús Cáceres. Hola, Melisa Monzón dice, hola, lo que dice Paula suena dos veces y con eco. Pero ya está un poquito más cerca, creo que cerca, sí estaba bien, estaba sonando mejor cerca. A ver, vamos a empezar, que Paula te vamos a presentar y a medida que vayamos desarrollando la conversa, vamos a ver qué problemitas sucede, pero se pueden solucionar, así que no hay ningún inconveniente. Lo Buenas noches a intentaremos. todos, como tiene que ser siempre. Buenas noches con todos los amigos y amigas que nos están viendo en esta oportunidad. Pues, mi nombre es Oscar Ramírez y bienvenidos a un jueves en la libertad. Ahí está Polka. En esta oportunidad contamos con la presencia de nuestra amiga Paula Zabaleta. Paula Zabaleta la conocemos ya hace algunos años y ella maneja una librería que es librería Polka. Polka exclusivamente para literatura infantil. Literatura Y juvenil. infantil y juvenil. Me habría gustado mucho tu trabajo como en literatura infantil, pero vamos a presentarte. Paulita, muy buenas noches, bienvenida al programa. Hola con Hola todos, con gracias todos, por este gracias por espacio, este Oscar. espacio, Realmente me Oscar. siento muy Realmente me siento contenta muy de contenta de poder poder compartir momentos compartir momentos literarios literarios contigo y con contigo y todos con aquellos que todos nos ven. aquellos que nos ven. Bienvenidos a Polka. Bienvenidos a Polka. No es la primera vez que conversamos ya, Paulita, siempre hemos tenido la oportunidad de reunirnos, ya sea en tu librería, ya sea cuando tuvimos también la de Orem, y ver algunas ideas de lo y compartir ideas de lo que se ha venido desarrollando en nuestro quehacer artístico, porque hinchas del arte somos, y eso es lo interesante. Ahí está nuestra amiga Polka, mira, qué elegante, se ha bañado, se ha bañado. Parece que ha habido una interferencia. Creo que nos están chuponeando. Es el, A ver si A ver ahora si se ahora escucha se mejor. escucha mejor. si está escuchándose mejor, me informan si el mío está con eco, porque una vez sí estuvimos con eco también, me informan por favor amigos que están ahí siempre al pendiente, si es que estoy con eco, quién está con eco. Paulita, vamos a conversar, vamos a dialogar en esta oportunidad. Cambiamos la hora de las 6 de la tarde a pedido tuyo para las 9 de la noche porque, como sabemos, nosotros, bueno, los que están, lo que estamos trabajando, lo que están trabajando, tienen horarios bien complicados en la actualidad y nosotros tenemos que acomodarnos a esos horarios también. Sí, no tenemos Sí, no horarios en tenemos realidad. horarios en realidad. Está Está siendo bastante siendo complicado bastante gestionar un complicado horario gestionar un como lo horario como usual, lo ¿no? usual, ¿no? Ujú. Ahora Ahora te requieren en te todo requieren en momento todo y momento dije, no, y yo dije, sí no, quiero yo sí participar quiero en los jueves participar en en la los jueves en libertad la y libertad me hice este y me espacio. hice este espacio. No, a ti, gracias a ti, Paulita, por darte la oportunidad del tiempo y darnos la solución al detalle también, o sea, eso es lo importante. Ahorita vamos a comenzar conversando contigo. Tú eres psicóloga de profesión, tú has estudiado psicología, ¿qué pasó con la estudiado psicología de profesional de psicología y al mismo tiempo te has decantado en la literatura infantil? ¿A qué se debió esto? ¿Qué buscabas con esto tú, Paula?
Pues yo siempre he dicho que en realidad soy lectora por vocación, ¿no? Y psicóloga por profesión. De hecho, en su momento, cuando estamos en la chibolada de querer elegir qué es lo que deseas estudiar, a qué carrera te vas a dedicar, que es una decisión súper complicada. Pensé muchas veces que yo quería dedicarme a algo relacionado a las letras, ¿no? A la literatura. Bueno, definitivamente derecho no era lo mío porque no soy muy peleonera. Aguarda. Pensé, sí, pensé en idiomas, pero de todas maneras más lo veía como un hobby que como una carrera. Y dije, bueno, ¿cuál es la profesión en la cual tengo que leer un montón? Ya, psicología. Entonces, Así ese fue. fue un poquito, sí, el hecho por el cual decidí o me decidí por la psicología, ¿no? Sin embargo, dame un minuto que encontré audífonos. Ah, ya, perfecto. Entonces vamos a poder utilizarlos ahorita. Y a ver, ojalá se escuche mejor. ¿Ando probando? ¿Aló? Ahora sí, a ver. ¿Qué dicen los demás? ¿Nos escuchan bien? Uy, se escucha mejor ahorita. Limpio, Ah, limpio. genial. Vamos a poner... Ya está. Sí, ahí me dieron duro hace 2 semanas, 3 creo, cuando estaba con el problema del eco. Me hicieron un bullying cibernético que hasta ahora no me recupero. Voy a tener sesión Bueno, contigo, creo. ya, claro, por supuesto. Como Sí, te Paulita. yo decidí, opté por psicología justamente por eso. En su inicio me di cuenta de que era muy buena en psicología, pero había una parte de mí que en realidad quería seguir trabajando con los libros, ¿no? Me dediqué a la rama de psicología educativa, trabajé todo aquello que tenía que ver con lectura. Yo soy especialista en dificultades de aprendizaje y también trabajé partes de terapia, trabajé partes de neurociencia y sin embargo los libros siempre me han llamado. Neurociencia. Ujú. Entonces ahora estoy aquí porque mi sueño realmente a largo plazo sería dedicarme a tener libros, a recomendar libros. No sé, no te copio la idea, pero hasta me gustaría tener en No, el no, no, futuro no. una editorial. No, está bien, más bien. Debería haber más editoriales en Trujillo. Eso sí es cierto, debería haber más. Más editoriales infantiles. Que eso no hay, ¿eh? Eso no hay. No hay acá en Trujillo. Por ahí que las No. editoriales publican un libro, dos infantiles, pero no se han especializado, como si hay en Lima, por ejemplo. Hay librerías Sí. especializadas en España, en Argentina, o sea, editoriales especializadas en literatura infantil. Complicado también es eso. Creo que aquí en Perú únicamente tenemos Polifonía, ¿no? Que tiene exclusividad con sellos de índole infantil. Solamente infantil. Mira, imagínate una editorial para todo el Perú. O sea, uno que está manejando todo ello. Qué complicado. Exacto. Paula, tú le pusiste a tu librería Polka. ¿Quién es Polka y cómo surge la idea de abrir una librería? Pero mira, de por sí una librería y es complicado abrir una por el hecho de los libros, el hecho de estar en el trabajo mismo de día a día. Pero abrir una librería infantil y juvenil, eso sí es bien complicado. Pero ¿cómo nace esta idea de formar ello y quién es Polka, Paula? Cada vez que vas a lo específico, las cosas se ponen más complicadas. Difícil trabajar en una librería, es de por sí difícil hacer llegar los libros al público y hacer llegar los libros al público infantil es bastante complicado. Pero es una decisión de la cual, bueno, me mantiene viva todos los días. A mí me encanta trabajar en Polka. Ella es Polka, ¿no? Ella es la perrita lectora. Nos va a saludar. Y de hecho, pues se llama polka porque el patrón del peluche es así, ¿no? De puntitos. Se llama polka dot pattern. Entonces, por eso yo decidí ponerle polka. ¿Por qué? Porque me di cuenta que los niños hacen una asociación bien curiosa con ella, ¿no? Es como que es una perrita que vive en la librería y de pronto ella sabe qué libros te puede recomendar porque siempre se los ha leído todos, ¿no? Porque está Ya. entonces, por eso lleva el nombre de Polka. Creo que se hace un vínculo muy bonito entre el personaje y el hecho de que alguien te recomienda los libros, alguien te busca el Ujú. libro perfecto para ti. Esa es como una motivación, ese es como un medio por el cual podemos llegar a más público, a más gente.
Pero coméntanos un poco también, no ha sido fácil, imagino, esto de abrir una librería y persistirla durante varios años, porque Polka tiene ya creo 5 años, 4 o 5 por Ujú. ahí, Ya más va o a cumplir menos, este año 5 años en la ciudad de Trujillo, que aquí cinco nació, o años, sea, imagínate. definitivamente en el mes de septiembre, si mal no me equivoco, ya cumple 5 años. 5 años ya, mira, imagínate. Ha sido un camino difícil, me imagino, pero ¿cuál ha sido el mayor reto que tú has tenido con la librería? El mayor reto ha sido llegar a gestionar un público que siempre esté presente, ¿no? Ujú, Realmente creo que aquí en Trujillo trabajar en cultura es una labor bastante titánica, muy bonita, me gusta mucho porque tiene sus recompensas y tú también las sabrás, son lindas cuando alguien te dice, oye, qué buena librería, qué buenos libros, disfruta conversar contigo, te convoca a hacer conversatorios, es ujú. agradable, es muy, muy nutritivo, pero definitivamente el que la gente diga, oye, venden libros infantiles, bonitos en este lugar, es una labor de hormiguita, ¿no? Ujú. El que la gente confíe en tus libros, que entienda que el libro como objeto realmente es un bien invaluable, ha sido bastante complicado. Y el mayor reto es que en sus inicios yo esperaba que Polka fuese una sala de lectura. Mi idea Ya, siempre estuvo orientada a una lectura libre, a una lectura exclusiva para niños, moderada o mediada, con una persona que se apasionara, ¿no? por los textos, no una sala cerrada, pasaras páginas y estuviera sentado así tieso, no, no, sino algo realmente muy infantil, ¿no? Muy al alcance de los niños. ujú, Pero ujú. no encontré respuesta de parte de las autoridades a las que busqué en su momento y decidí, ¿sabes qué? Si nadie me va a ayudar, lo hago yo sola. Y así nació Ya. Polka. Creo que así comienzan las grandes empresas, ¿eh? O sea, si nadie, no recibes el apoyo de muchos lados, dices, ah, me mando yo y luego voy a ver cómo sale. Y si sale bien, excelente. Y si no, al menos me saqué el clavo de que lo intenté. Y ha sido bastante bueno porque cuando haces las cosas por tu cuenta, también sí, te cargas con muchas cosas, pero decides y pones tu sello personal, ¿no? Y ese Claro. sello personal creo yo que ha sido lo que ha distinguido mucho de la librería, ¿no? Hay cierta calidez, hay una familiaridad, o sea, yo me acuerdo de todos los libros que he vendido y a quién se los vendí. En alguna ocasión mi Ya. amiga Mari Carmen, que debe estar viendo esta transmisión, me dice, oye, qué loco, eres como Livander con las varitas. ¿No? Al toque lo ves y al toque sabes qué libro le toca o al toque sabes qué libro compró y cómo le fue. O sea, es algo muy, muy bonito para mí. Mira, 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 todo un viaje que has hecho. Y es así, ¿no? O sea, a veces nos llevamos todas esas historias que mucha gente dice, no, son simples, vienen y venden sus libros y se acabó. No, hay toda una historia detrás. Y te vas acordando, por ejemplo, tú compraste un libro para vender y esperabas que ese libro nunca saliera y tal vez fue el primero que se vendió. Como también hay libros que Sí. esperas que se vendan rápido y se quedan y se quedan y se Los quedan. huesos, Ah, los los huesos huesos, esa literarios. palabrita. Sí, Los no, y huesos hay libros, literarios. yo tengo una serie de anécdotas que te juro es maravilloso cuando llego y veo la librería, wow, me acuerdo de tal y cual cosa. Por ejemplo, me acuerdo mucho que hicimos una pijamada de peluches y la verdad es que yo tenía la idea peregrina de que de repente no iba a impactar mucho, ¿no? Era la idea que los chicos dejan sus peluches con polka y Ujú. se queden a dormir y eventualmente pues el peluche iba a sacarse fotos con toda la librería y los libros. Y dije, wow, realmente no creo que los papás se animen con esta idea, ¿no? Claro, Y claro. fue un hit, fue súper divertido. Los niños estaban preguntando, ¿y qué han leído? ¿Y dónde se han dormido? ¿Y qué han hecho con Polka? Y se mueven como los juguetes de Toy Story. O sea, era una cosa increíble Y la se mueven imaginación como de los los juguetes de niños. Toy Story. Sí, o sea, era Está bueno súper eso. divertido ver toda esa situación de, oye, la curiosidad, ¿no? Los niños súper motivados. Trabajar con niños a mí me encanta, ¿no sabes? Salen unas ocurrencias que te podrías pasar la vida contándolas. Es ahí lo interesante, ¿no? Cada profesión, que en este campo de la psicología, cada espacio que tú has tomado, y en este caso orientado a los niños, te da todo un panorama, todo un universo de observaciones, de anécdotas, de historias. Vamos a comenzar, vamos a profundizar con la idea que nosotros habíamos planteado para esta entrevista, Paula, que era Ujú. primeras lecturas, primeros lectores, los libros para los niños.
que es una constante entre toda la mayoría de padres de familia, no me vas a dejar mentir, cuando uno se enfrenta a los primeros casos de un plan lector, por ejemplo, o cómo hacer Ujú. para que los niños lean, un niño o una niña Sí, lean, es complicado, es la pregunta de complicado. cajón. Esa es la pregunta de cajón porque tú llegas, por ejemplo, te pasa en secundaria, y tú también trabajas en secundaria, sabes ello, le vas y le dices a un padre de familia, señor padre de familia, el libro de plan lector de su hijo cuesta tanto, cuesta 15, 20 soles, y ponen su grito en el cielo, y dicen, pero Ah, ¿para qué? sí. O pones a un niño de primero o ¿Por qué segundo de tan primaria que tiene que leer, caro? ¿por qué tan caro? Y están con el celular de 5.000 soles al costado, y eso sí no les parece para nada caro, ¿no? Sí, Pero sí. vamos al punto que me interesa, que nos interesa como pedagogos, como psicólogos también. Bueno, yo no soy psicólogo, pero la pedagogía tiene mucho de ello. Claro, Entonces, por supuesto. es difícil acercar los libros a los niños. ¿Tú Yo qué, en soy tu una trabajo, qué es lo que has convencida. visto? Yo soy una convencida que no es difícil acercarle los libros a los chicos, en realidad. Yo soy plenamente convencida y la experiencia me lo demuestra todos los días, que los niños tienen una curiosidad innata, ¿no? Y por satisfacer, o sea, es un manantial que jamás se seca. Quieren saberlo todo, quieren conocer todo, quieren tocar todo, morder todo, experimentarlo todo. Y en realidad el libro es Morder. una ventana, sí, sí, no, y mis libros más vendidos son los más mordidos, los más feos, los más... Cuando ves un libro que está así todo arrugado, yo te voy a enseñar, así súper viejo, súper feo, ese es el libro, la estrella, ¿no? El hit. Ujú, Yo creo que los libros son ventanas hacia la curiosidad de los niños, a satisfacer y a generar nuevas curiosidades. Entonces, el hecho ujú, de que el ujú. niño se involucre con un proceso de lectura o con un proceso de tener gusto por el libro como un objeto es sencillo. Lo difícil es cuando el adulto a cargo lo observa desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, mucho Exacto. de ello, del hecho de que el niño quiere leer, pero no tiene los libros a su alcance, o son libros que en realidad no llaman la atención, o son libros que más tarde lo tomaremos, ¿no? Solamente con una finalidad moralista, matan esa Mm, ilusión, ¿no? Y luego tienes un lector que sí, pudo haber sido totalmente. fantástico en potencia, pero murió desde chiquito porque aplastaste todas esas ilusiones, hiciste ver que el libro no tiene un valor ni como objeto, ni como arte, y en realidad Ujú. ahí surge la situación de levantar. Exacto. Exacto, mira, me hiciste recordar cuando, por ejemplo, tú y yo no hemos estado en algunas ferias de libros, nos hemos encontrado en diversos stands y Mm. siempre pasan los padres de familia, los padres, madres, y el niño se queda viendo un libro, un niño ponte de 2 3 años y quiere el libro, le llama la atención, lo coge, lo toca, y papá y mamá dicen, pero tú no sabes leer todavía, ¿para Ah, qué te lo vas a llevar? sí. No sabes cómo sufro cuando veo eso, ¿no? Ay, pero pero si él no lee, no, 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 ahorita no necesita un libro. Y yo, no, lo están dejando ir como lector. Pasa Ahí mucho, está. pasa muy frecuentemente. O también cuando un niño se interesa por algún libro, digamos por la portada o porque, Ujú, bueno, qué sé yo, qué le llama, pero se interesa y al papá no le gusta. O le ujú. parece que el título no es bonito, o por último el precio no es bonito, qué sé yo, y mata las ilusiones desde un principio, ¿no? En realidad eso es un asesinato, es un asesinato. Y después son esos mismos padres que cuando los hijos tienen 15 16 años, 14 años, le dicen, pero tienes que leer, ponte a leer, ¿por qué no lees? ¿No te quieres libros? Eso también sucede. O que se Eso, quejan con el profesor de turno de decirle que mi hijo pasa el tiempo en el celular y no ve otro tipo de distracción, por ejemplo, en los libros, ¿no? Entonces quieren como forzar si el las profesor le cosas. hubiera dado el celular. En realidad yo creo que aquí el hecho de moderar, tanto bueno, en mi caso yo como mediadora de lectura, es un rol Ujú, fundamental, pero en casa claro. los padres son los primeros mediadores, ¿no? Yo Exacto. recuerdo mucho este libro de Aidan Chambers, que habla sobre la lectura y nos dice, ¿no? El moderador primario es el papá, ¿no? El Ujú, papá o la mamá. Eventualmente van a pasar a manos de los docentes en las escuelas y quién sabe, si tengan suerte, pasarán a manos de un mediador de lectura, que aquí en nuestro claro. país creo que es un poquito más complicado, ¿no? Pero si papá, mamá mata las ilusiones, si de repente tienes una casa llena de libros, pero esos libros no están al alcance de los niños, o de repente siempre repiten los mismos títulos, no hay variedad, o tomas la lectura como una situación obligada, Ujú, es asesinar las ansias de ese niño por leer. exacto. También pasa de que, por ejemplo, a mi padre me gustó mucho tal libro.
¿no? Y quiero que mi hijo lea ese libro, pero a mi hijo no le gusta, no le llama la atención, también lo estoy matando, le estoy quitando el gusto. Mi hijo va a pensar que todos los libros son así y no se va a Exacto, ¿no? acercar. Sí, o de repente que yo no soy un lector voraz y me quedo Ujú, solamente con una rama de textos, por decir, yo soy un papá que tengo un montón de libros, digamos, no sé, los clásicos, y no ujú. me aventuré a explorar otro tipo de títulos, ¿no? O también son padres que están sujetos a un determinado tipo de género infantil y dicen, yo busco libros moralistas, y siempre te preguntan, ¿y qué has aprendido del libro? ¿Y cuál es la moraleja? Y entonces ya no lees por placer, sino por satisfacer una necesidad del padre que es netamente o estrictamente moralista. Y en realidad ahí se pierde mucho del pastel. Es como si solo comieses por el valor nutritivo de esa comida y no comieras por el placer de comer. No, no se puede hacer eso. Claro, ese es muy cierto. Pasa ello, ¿no? Mira, hasta ahorita, por ejemplo, tenemos cosas muy claras, que el niño desde los 3 años puede acercarse a un libro. No hay que tenerle Incluso miedo a eso, desde padres. antes. Ujú. Exacto. No hay que tenerle miedo. No, y yo de hecho, por ejemplo, me alegra mucho cuando veo alguna mamá que buscan el primer libro, así con una sensación me ilusiona que lea este primer libro. Hay mamitas que leen desde la panza. Hace poco vi un libro que Sí, había salido sí. de Anna Meillán, ¿no? Que habla sobre el cómo vive todo este proceso de gestación, ¿no? Obviamente un Ujú. niño pequeño no lo va a leer, pero la mamá está generando ya un vínculo entre leerle a su hijo, ¿no? Exacto. Entonces, en el futuro va a ser esa la mamá que también quiera buscar un libro bonito para la hora del cuento, o de repente quiere regalar un libro porque es algo bonito para un cumpleaños, ¿no? Entonces, creo que desde ahí nace el proceso de eh, generar un vínculo con la lectura. Y de hecho que Esa cuando te palabrita. decía, sí, de hecho que cuando te decía los libros más mordidos, o sea, sí, un bebé observa al libro como un objeto, netamente. Le llama la atención la textura, le llama la atención las imágenes, de repente por ahí a qué huele, a qué sabe, y lo está explorando. Desde ese momento se está haciendo un vínculo con el libro como objeto y eventualmente cuando descubra la palabra escrita ya se establecerá el vínculo con la lectura per se. Mira, interesante, ahí estamos en el punto clave, ¿no? No perderle el miedo a que el niño o niña se acerquen a los libros, no importa la edad. Segundo punto que podríamos ir a rescatar un montón es darle, que en casa hayan libros y ponerlos al Sí, alcance de los niños. Porque si en exacto, casa no sí. leen, ¿cómo queremos hacer que ellos lean también? Dejen que los libros vengan a mí y los niños también. Así es. En verdad me gestiona mucha duda cuando el papá dice, no, pero si yo tengo libros en la casa, ¿de qué son esos libros? ¿Están al acceso del niño? ¿O son libros que Ujú. de repente, no sé, están en un librero hermoso pero bajo llave? ¿No? O son esos libros que dices, no, Claro. es tu hora de lectura y yo te voy a dar este libro y tienes una hora para leerlo y que me des un resumen de lo que has leído. No funciona de esa manera. O sea, la lectura es libre, leer es como te decía hace unos días, ¿no? Ujú. Resistir. Y en esa Exacto. acción de involucrarme, de querer, de romper ciertas barreras, de tirar los libros al suelo hasta que encuentre el que me gusta y Ujú. echarme en una posición súper rara porque lo estoy disfrutando, ahí hay un proceso de desarrollo de un lector que está encontrando placer, no solamente en la lectura, sino en el momento, en la posición, en que de repente también observo que a mi alrededor los adultos están leyendo, que comentamos el libro, pero de una forma muy jocosa, muy lúdica, no obligada. Entonces, esas situaciones también son muy pertinentes y hay que tomarlas en cuenta. Es exacto, eso es correcto, mira, porque me hace recordar esto de que a veces los padres son los mismos que ponen los baches para que los hijos no se acerquen a los libros, les dicen no, pero justo acá estaba leyendo un comentario que nos hizo una amiga, y nuestra amiga Melissa Monzón dice, además que el niño puede leer todo tipo de libros, literarios, informativos, cómics, enciclopedias, atlas. Yo recuerdo Ajá, que de niño tenía en casa enciclopedias, algunos libros de matemática, son y uno por excelentes. interés se acerca, o sea, yo no sabía que decían, además a mí la matemática no me gusta, soy malo para la matemática, sé sumar y restar y con El eso es Baldor, el suficiente para Baldor. mí. Y veía esos libros, el Baldor y todo eso, pero al menos los revisaba, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pero ¿qué hubiera pasado que hubiese estado en la parte superior de ello? De un De un estante. Tal vez se hubiese estante, perdido. claro, inaccesible, te hubieses muerto como lector. No, y de hecho, Exacto. justamente el niño tiene que tener diversidad. No le puedo poner siempre Ujú. cuentitos, 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 porque asumo que el ser un niño pequeño involucra una lectura pequeña.
No, caramba, dale un diccionario, dale una enciclopedia. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando era niña hojeaba tanto una enciclopedia de mi mamá, uno de esos Lexus, Ujú. que mi papá me compró, empezó con una enciclopedia para niños, me acuerdo muy bien que fue el que es que, de Altea, y eventualmente dijo, oye, se la comió. Y me compró enciclopedias ya como que para adultos, de Ujú. diversos temas, tengo incluso una de naves espaciales y así como que pero en su momento aprendes mucho y como te dije, ¿no? Los libros abren ventanas a otras cosas. Entonces de repente vi un libro de naves espaciales y me animé a aprender un poquito más sobre los planetas y eso me llevó a cuestionarme de repente el espacio y hablé luego sobre ciencia ficción porque quería saber si había vida en otros planetas. Y luego dije, ciencia ficción espacial no, pero quizás ciencia ficción futurista, distópica, qué sé yo. Entonces, el darle variedad a un lector genera un lector crítico y un lector que Claro. decide qué leer. Eso es súper Ujú. importante. ¿Cómo has hecho tú, por ejemplo, hay padres que te confiesan, ¿no? Profesora, psicólogo, no sé, no soy lector, no soy lectora, pero a mi hijo sí le gusta leer. ¿Cómo puedo Ujú. hacer yo para convertirme en un lector? Uy, sí he tenido un caso muy bonito. No sé si lo llegará a ver este programa, pero yo le mando un saludo enorme a mi Rodrigo. Él fue un niño, es un niño que su mamá llegó justamente con esa situación, ¿no? Ellos Ujú. dos no habían leído mucho, en realidad no eran lectores, pero su hijo, por alguna razón, tenía el bichito de la lectura. Ya, Y este ya. niño come libros, o sea, se los devora, es hermoso. Y lo que hacía mamá justamente era animar eso. Quizá ella como lectora no estaba funcionando bien, pero nunca dejaba de preguntarle y siempre vio el libro como un objeto de, wow, qué chévere, te voy a comprar un libro, ¿no? Ujú. O ¿en qué vas a gastar tus propinas? Y él decía, en un libro, qué fenomenal, te felicito, ¿no? Y eventualmente también me di cuenta que mamá cuando venía aquí a Polka, mientras él se demoraba, porque era un lector muy crítico, muy juicioso y tenía que elegir el libro conforme a él le Os- gustaba, me los abre, los Perdón, revisa, los señor, mira. perdón. No, excelente, yo así feliz, ahí demórate todo lo que quieras. Y mamá, me pedía, ¿no? ¿Tiene algún libro que yo pueda hojear? Empezó Ujú. con lecturas cortas, ¿no? Y de repente también en el convivir con su hijo, él venía y le decía, mira mamá, este libro, quiero leerlo, ¿de qué trata? Y se sentaban juntos a leer. Él Ujú. despertó en sus padres el deseo Bacán. de leer, ¿no? O sea, es increíble cómo te une la lectura, es una de las actividades más bonitas del mundo. Eso de formar vínculos es fenomenal al momento de leer. Es un medio importantísimo, une a las familias, genera lazos y todo ello. Yo recuerdo muchísimo que, por ejemplo, una recomendación que recuerdo haber leído en una oportunidad era que muchas veces los padres carecían del interés de la lectura, pero si al menos no sabes de qué trata el libro, léete al menos la contraportada. Y ya lo vas a Sí, decir, y ya ayudas en algo al menos, ¿no? no, es Ya que puedes me ha algo debatir. pasado. Ujú. Aquí viene otra anécdota para hacer Dale, reír a dale. los que nos ven. Tenemos un libro muy bonito de Fondo de Cultura Económica que se llama Pacto con el Diablo, ¿no? Y llegó Qué una bonito mamá, nombre, qué bonito pues, nombre. sí, no, llegó una mamá, colegio católico, ¿cómo les van a dar ese libro? Oye, Dios mío, me Ujú. armó un escándalo de aquí a la otra esquina, ¿no? Y yo así como, ok, nos hemos quedado en la primera parte de la lectura, señora, usted se ha quedado en el título, la parte literal, pero se ha detenido a leerlo con su hija. ¿No? Ujú. Y descubriendo un poco como que en sus 5 segundos de caer en la atención, a ver, claro, era un pacto con el diablo porque obviamente hablaba de sumergirse en el mundo de las drogas y Ujú. obviamente era una situación bastante juvenil, ¿no? Ujú, ujú. Y Claro. ahí como que cayó en cuenta, ¿no? Digo, señora, qué importante es haber descubierto esto y hubiera sido genial si lo descubriera con su hijo. Pero pasa, a muchos papás no les pasa, ¿no? Se quedan en el título o se quedan en la imagen primera y no pasan de allí. Sí, me ha pasado también. Yo recuerdo que recomendé un colegio, un saludo para mis estudiantes del 2012, no voy a decir el colegio porque se vayan a paltear por ahí. Recomendé El diablo en la botella de Robert Louis Stevenson. Y por el nombre nomás, El Se diablo en la saltaron. botella, que este es el El profesor, está, diablo. claro, es porque es ateo, está difundiendo el satanismo en el colegio. Fue todo un Y mate de de risa, en serio. botella, seguro le gusta beber, como a Sí, todos los escritores. qué bacán. Y encima de eso, y por eso no me contrataron al siguiente año. Pero fue muy divertido Oh, ver cómo se genera eso solamente es que mucha gente que se queda en la primera lectura nada más y no se da el tiempo de analizar esos mitos que tenemos sobre la literatura, sobre algunos sí, libros. sí, sí. Paula, Y que es tú como necesario mediadora de la trabajarlos. lectura, sí, tú como mediadora de lectura,
y te has enfrentado, sí, con la palabra enfrentado a primeros lectores, ¿qué títulos, qué libros recomendarías tú como para comenzar, ¿no? Para comenzar a dialogar sobre libros en esta oportunidad? Mencionaste hace un momento el Fondo de Cultura Económica. Quiero mandar un Sí, saludo al maestro Carlos Ábalos, que saludos, siempre nos, sí, siempre maestrazo. nos, por ahí nos... Y el Fondo de Cultura tiene libros hermosísimos, o sea, Ay, yo soy y a fanática, precios, lo y a sabes, los precios adoro. baratísimos también, ¿no? O sea, precios Y baratísimos. aquí es cuando sacamos el cafecito y la manta porque me van a poner a hablar y no voy a terminar nunca. Dale, dale, acá viene Bueno, el momento de libertad. te los voy a mostrar, ¿eh? Porque los he buscado, los he sacado. Cuando hablamos de primeras lecturas, en realidad sí es útil entender dos cosas muy concretas. Uno, la edad Ujú, del niño y ujú, otro, claro. qué temáticas le gustan, porque también tenemos que abordarlo por allí, ¿no? Hay papás que dicen, no, pero es que yo quiero un libro que hable sobre portarse bien con los papás. Claro. Ya, pero lo estás forzando, ¿no? Necesito algo que a él le llame la atención para por ahí caerle un poquito, ¿no? Entonces, justo del Fondo de Cultura Económica tengo esta belleza que es Bárbaro, de Renato Bárbaro. Morricone. Es que es bárbaro desde el título, ¿no? Ujú. Y a mí me encanta porque, ves, ahí está el bárbaro corriendo y en este formato de libro que desde el principio causa impacto porque ¿cuándo has visto un libro tan largo? Mira, Ujú, ujú. Enorme. es uno de esos libros que desde el principio sorprenden porque no tienen texto, justo para demitificar el hecho de que todo libro debe tener palabra escrita. Ahí está. Y no tiene nada, tiene solamente a Bárbaro pasando por una serie de aventuras, que obviamente los chicos empiezan a denominar. No sabes, Claro. este libro cambia con cada lector, o sea, te salen una serie de cosas y ya no te spoileo el final porque necesitan verlo No, en no. físico. Dale, 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 dale. Pero me encanta porque tiene una situación bastante particular, bastante personal de acuerdo al lector. Entonces el niño que lo Ujú. lee va narrando y cada tiempo, cada momento va encontrando un detalle más y de repente dice, oye, no, ¿sabes qué? Ahora pasa esto, léelo al revés, o no, eso no debe pasar, debe pasar de Ah, esta manera. Es una qué competencia, un juego. bonito. Claro. Y Cada este quien inventa su sí, historia. yo creo que este tipo de libros, desde niños que obviamente no han pasado por un proceso lector en sí, o sea, todavía están en sus primeras letras, les viene bien e incluso les acompaña en el futuro porque los he animado, ¿no? Una vez que terminaste tu libro, igual y cuando aprendas a escribir vas a querer escribir esa aventura. Y va a quedar Exacto, así, exacto. Renato Moriconi y tu nombre también allá abajo. Entonces, Y Bárbaro Paula Zabaleta ahí. y Polka. Y Polka, y Polka. Paula, se me vino una pregunta ahorita a la cabeza con respecto a lo que Dímelo. me mostraste hace un momento. Plan lector. ¿Cómo ha venido a viabilizar el plan lector en los últimos años este gusto por la lectura? Porque incluso en la actualidad muchos libros que se dan en los colegios vienen incluso ya destinados para edades, desde los 7 Sí. años, desde los 8 años, de los 9 años. ¿Sirve? ¿Te ha ayudado? ¿Lo has utilizado tú en tus trabajos como orientadora de la lectura? Fíjate que nosotros en Polka trabajamos plan lector, o sea, Ujú. nosotros en Polka hemos decidido que queremos dar un barniz nuevo y bastante fresco a todo lo que viene siendo un plan lector estricto, que en todos los años para sexto lees Corazón y en todo el primero de secundaria lees Los ojos del perro siberiano y así sabes qué obra te va a tocar Exacto. toda la vida, no. Entonces, nosotros consideramos un poquito tanto la necesidad de los papás, porque como ya Ujú. comentabas tú, ¿no? Fondo de Cultura Económica tiene libros hermosos, geniales y baratos. O sea, es el Exacto. sueño de todo lector. A mí me encanta. Sí, le doy Pero like, yo no, sí. sí, no considero realmente, no comulgo con la idea de que haya un libro por edades, porque justo como Ujú. decía Melissa, ¿no? ¿Por qué segmentar o delegar un tipo de estrato de edad y solamente libros para esta edad y solamente libros para esta edad? Yo creo que eso es restringir a un lector. Creo que la lectura va más allá de una situación estricta, debe ser libre y en realidad hay tantas temáticas por explorar que si este libro, no sé, es recomendado para niños de 8 años y le interesa a un niño de 6 o igual lo lee un niño de 13, no puedo sentirme menos por leer un libro para niños chiquitos. Y tampoco Ujú. puedo decir yo no puedo porque soy un niño menor y no alcanzo ese rango de edad, ¿no? Exacto. Em, sí, Es sí. como que para Entonces, parametrar eso, ¿no? Parametrar ello y hacer de exactamente. repente condicionarlos. No, tú ya tienes 9 años, no puedes leer ese libro. Mira, me pasó algo con Las Brujas de Roald Dahl, que es un libro que Mm, mucha gente, bueno, que Roald Dahl es un autor exquisito.
Yo le hice leer ese libro a los chicos de cuando están en tercero de secundaria y en Satipo. Saludo para los que nos están viendo de repente. En Satipo, en la rica selva central. Qué Les hice leer chévere. Las Brujas en tercero de secundaria. Y te diré que, pucha, y uno espera de repente que es, pero es un libro para niños, no, 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 no. Tiene una profundidad interesantísima. Vimos incluso la película, hicimos una comparación con la Qué película. Claro, chévere, y es obvio que quedaron excelente, sí. más encantados con el libro que con la película, De por ley. muchas cosas. Sí, siempre, en muchos casos sucede. En muchos casos sucede ello. Pero eso que tú mencionas es quitarle los mitos a la gente, ¿no? Es quitarles esto de, por ejemplo, el Principito solo es para niños. No, olvídate. O decir Eso, que de repente estos libros, como decía en principio, ¿no? Son cuentitos para ujú, niños. Nadie más tiene acceso a ellos. O sea, me parece que hay que reivindicar el hecho de que la literatura infantil no es literatura para tontos. O sea, ujú. hay tanta filosofía, tanto arte y tantas cosas bellas en la literatura infantil que en realidad un lector maduro que se permita disfrutar estos momentos con los libros de niños va a Ujú. salir fascinado. O sea, Sí, es un respiro, es una situación completamente nueva. Tú puedes disfrutar una novela de ficción súper grande, súper gorda, feliz de la vida, pero hay algo en la literatura infantil que llena espacios que no he encontrado con otros tipos de géneros. No. suele ocurrir, es muy cierto ello. La literatura infantil tiene esa magia, esa sencillez, no simpleza, sencillez que nos Sencillez. invita a reflexionar, a analizar ciertas cosas. Mira, justo yo recordaba un libro que había leído hace muy poco, El lugar más bonito del mundo, no me acuerdo el nombre de la autora también, pero te Sí hace, me acuerdo de ese libro, yo encon- lo leí ahí en Orem. pero no me acuerdo de la autora, no me acuerdo de la autora, pero te Hombre, hace encontrarte con ese niño propio, ese niño que está guardado ahí, porque como diría Saramago, si dejamos de ser niños, vamos a dejar de ser felices. Hay que volver a encontrarnos con nuestro niño interior en la lectura. Es necesario, claro. es fundamental. Sí, es una situación creo que yo diría hasta propia de la evolución humana, ¿no? Cuando te reencuentras con tu niño interior, lo Ujú, comprendes y te acercas a él, es un paso bastante amplio para un adulto. Un adulto que no tiene miedo, un adulto que se enfrenta a sí mismo, pues es un adulto muy valiente. Y por lo mismo yo les digo a los papitos y a los maestros, ¿no? Que no segmenten un plan lector por edades. Me parece un suicidio desacertado. ya. Me encanta cuando el docente se deja seducir por la idea de leer este o tal o cual libro solamente por la belleza de la narrativa o por la propuesta que está haciendo el autor. Ujú. A veces se anima y dice, oye, sí, me fue genial, o sea, les encantó. Son las palabras más dulces para mí saber que acerté en el blanco con un libro. Claro, Me encanta, me claro. encanta. Es hermoso. Mira, acá hay un comentario de Melissa, dice, la literatura infantil bien hecha no es de baja categoría. Es cierto, pero también no me dejarás mentir, Paula, en los últimos años, por cumplir con esa cuota de plan lector, se están escribiendo muchos libros que nada de, o Sí. sea, carecen de literatura, carecen de esa magia. Creen que colocarle diminutivos a un libro infantil ya lo hace infantil. ¿Creen que colocar diminutivos, tener como protagonista a un niño o a un animalito, y ahora lo que se estila mucho, que lo escribe una persona conocida en los medios o en la farándula, satisface la necesidad Ujú, de un público infantil? Y aquí viene el error y la demitificación de primer plano. El necesariamente considerar que la lectura infantil tiene como finalidad algo práctico, es decir, que tenga un ejemplo moralista, un ujú. ejemplo que ayude a que el niño entienda a sus padres, etc, etc. O sea, la lectura no es esa situación de practicidad. En realidad, tenemos que dejar de pensar que este libro sirve para tal cosa. No Ujú. es así, el libro sirve para disfrutarse. Ya si encuentras otras cosas en el camino, genial, pero no es la finalidad del libro. Exacto. Si no, toda la gente que ha leído 20.000 de Viaje Submarino ya tuvieran ya Se, estuvieran en el Nautilus, ¿no? se va a ir ahí con el Capitán Nemo. Claro, ese malazo. Continuamos, Polka, con tus recomendaciones. Polka, te Ah, dije. ya, mira, mira este de aquí, qué belleza que tengo. Esta es justo de Polifonía, La pequeña niña de Luigi Baldizán y Beatriz Chung. A mí Oh, me qué parece bonito. un libro que reivindica mucho la situación infantil del valor, la valentía, y me parece un libro bien feminista.
Ujú, ujú. Y como tú verás, pues no, en ninguna parte de la portada te dice, oye, sí, vivan las mujeres, pero esta es Ujú. una niña que no le tiene miedo a nada, que se enfrenta a todo de una manera muy particular, ¿no? Vive a sus anchas, disfruta de todo y me encanta, fíjate qué bonita es la ilustración y cómo las Qué letras va hermoso. acompañando la historia. Y finalmente ella encuentra que puede ser la dueña de su destino, ¿no? Ella es la que modela, ella es la que encuentra las soluciones y no requiere de nadie más. Y en esa libertad, pues, es una pequeña muy valiente, ¿no? Qué Me bonito. encanta este texto. Es un libro álbum ideal para niños. En realidad, creo que como primera lectura te deja mucho significado. Yo sí lo súper recomiendo este. Eso es lo que podríamos llamar un libro objeto, Paula. Sí, ahorita te enseño un objeto. Pues este de aquí sí es objeto, objeto. Este es mi Jipo. Mira, ¿ves? Te dije, los más mordidos, los más rotos, son los más chéveres. Jipo es de Juan Edovius y es de Fondo de Cultura Económica. Ya saben, yo soy hinchaza de Fondo. Polka adora Fondo de Cultura Económica. Y este sí es un libro Por dos. objeto como tal, porque se extiende. Es enorme. Ah, A los chicos les encanta. Y obviamente, pues es una historia larga. Mira, mira, wow. Con unos larguísima. monstruitos súper extraños, que en realidad tampoco hay diálogo, como te decía. Pero Ujú. fíjate, ¿qué niño se va a resistir a esto? O sea, el papá lo primero que va a ver es, no hay texto. Ay, qué No feos los dice dibujos. nada. No, pero los chicos Exacto. encuentran mil y un formas de narrar la historia. Por ejemplo, yo como especialista te digo, ¿no? Oye, van a denominar colores, formas, van a denominarte quizás la secuencia de los hechos, pero el papá que no se atreva a explorar este tipo de libros, uy, no sabes lo que se pierde. Este es un Muchas libro veces son objeto como tal. Jipo. Muchas veces son los Sí. padres, a veces quien les no, que le ponen todas las trabas a los lectores. Suele Ujú. pasar, suele ocurrir ello. Jipo. Sí, este es otro de los que recomiendo sí o sí. Y en el mismo contexto del libro objeto hay unos muy bonitos que editan mis amigos de Cocoreto, ¿no? En este caso he sacado mi favorito, que es La Banda. Y básicamente es un librito en cartoné, que el cartoné viene Ujú. súper bien para los niños pequeños. Ojo con esto, no significa que porque el libro tenga las páginas más delgadas, el niño no pueda leerlo o no tenga acceso a Ujú. él, Ujú. sino que ayuda a la manipulación. Ya Exacto. si tú quieres darle un libro así, con unas páginas súper delgaditas a tu hijo, yo creo que si lo amas mucho, tienes que estar ojo avisor, ¿no? Porque lamentablemente cuando entregas algo, si es un libro, tienes que hacerte la idea de que los niños algo van a hacer por ahí. Y bueno, me gusta porque trabaja mucho el aspecto fonético. Cada Ujú. animalito tiene un instrumento musical, lo van Ujú. Ujú. nombrando y van saliendo las onomatopeyas en cada uno de ellos. Y mira qué hermosas ilustraciones. Los colores son tan vibrantes que necesariamente te llaman la atención. Es muy gracioso. Y viene bien porque a los niños les encanta hacer ruido y obviamente pues aquí los adultos siempre nos vienen con el shh, cállate. El Sí, clásico. silencio. Shh. Pero a ellos les da Biblioteca igual, municipal ¿no? parece ya. Ajá. Pero a ellos les da igual y la banda pues solo está comenzando y está lista para hacer bastante más ruido. Entonces este es otro que me gusta mucho, ahí donde lo ves súper movidito es porque los chicos también lo acaban, pero a trompicones. No, 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 es lindísimo. Mira, todo lo que nos están mostrando, eso, mira, por ejemplo, el libro cartoné, el libro que es como un cartón, es ideal para primeros lectores, ¿no? Para niños que quieren manipular, jugar con el libro, quieren incluso Sí. tocarlo, olerlo, morderlo, lamerlo, o sea, es ideal para ellos. Sienten el libro en toda su extensión, porque por ejemplo yo recuerdo que mi mamá me dice muchas veces que yo siempre he sido una lectora muy respetuosa, que en la Ujú. vida he rayado un libro, en la vida he doblado una hoja, jamás le he hecho daño a un libro, para mí son criaturas muy delicadas. Ujú, Pero ujú. tengo que ser sincera que no todos los niños son yo y hay niños que les gusta Exacto. explorar, ¿no? Y yo no puedo decir que te restrinjo este libro porque lo puedes dañar, porque estaría también impidiendo la necesidad de satisfacer curiosidad
curiosidad por parte del niño. Entonces, el cartoné sirve mucho para el niño que quiere manipular, y si tú quieres optar por enseñar una primera lectura a un niño que le encanta hacer, o que es muy dinámico, muy kinestésico, quiere morder, tocar, etcétera, dale un libro de cartoné como primera opción, pero no Claro. elimines el resto de opciones que tienes. Buen punto, muy buen punto. Ujú. ¿Qué más nos muestras? A ver, Ay, aquí hay emocionanos. uno bello, acá hay uno hermosísimo de mi autor, uno de mis autores favoritos, no me puedo decidir, Oliver Jeffers, que es Anthony Brown, Anthony autor e Brown. ilustrador. No, Oliver Jeffers, mira, Anthony Brown también, ya, pero Oliver Jeffers te Ya. gana. Este es uno de sus últimos libros. Aquí estamos, Notas para vivir en el planeta Tierra, y te deslumbra desde un principio. Es que no lo quiero mostrar, es muy lindo. Sí, no, ya me... Eh, no. ¿Fondo de cultura Como también? dato, sí, Fondo de Cultura Económica. Como dato clave, resulta que Jeffers se dedicó a este libro casi que como 2 años, porque justamente estuvo esperando el nacimiento de su hijo y decidió que este libro sería una bonita forma de darle la bienvenida al mundo que todos habitamos. O sea, dime qué Ah, cosa mira tan qué linda. bonito, qué Está hermoso. escrito para los niños. Entonces, te muestra desde el principio situaciones que hablan de todo nuestro mundo e incluso de nosotros. Aquí, por ejemplo, cómo encontrar tu camino cuando te has perdido. Y te dice desde el principio, astronomía básica, por La dónde osa tienes que mayor, la osa orientar. menor. Sí, a mí me gusta mucho este libro. Mira, aquí está el sistema solar, porque te tiene que ubicar, o sea, te da contexto, ¿no? Claro, Tú no claro, claro, vives en claro. cualquier lado, tú vives en un lugar, en el espacio que se llama sistema solar, y por ahí estamos nosotros en el planeta Tierra, aquí estamos. ¿No? Bien Mira qué bonito. bacán. Sí, y te va comentando cosas sobre el espacio, que es enorme, y ya luego se acerca un poquito más, ¿no? Te dice, por ejemplo, que hay un mar en la Tierra que está lleno de cosas maravillosas. Mira, es que todo el detalle, un niño se puede tirar aquí horas buscando la medusa, mirando dónde está la foca y qué sé yo, ¿no? Y no Cada lo solamente se queda en eso. detallista. Mira esta parte, a mí me encanta. La Wow. gente viene en muchas formas, tamaños y colores. Tal vez todos nos veamos diferentes, actuamos diferente y hablamos diferente. Pero no te confundas, todos somos personas. O sea, mira qué mensaje tan poderoso. ¿Quién dijo que la literatura infantil tiene que ser simplona? No, o sea, este es un mensaje que cualquier persona necesita y en realidad me parece increíble que Anthony Brown haya tenido la osadía de plasmarlo en este libro. Oliver James. No lo Oliver Jeffers, confundas. que ya me empezaste a picar con Brown, ¿no? Entonces sí, él se ha dedicado mucho a este libro, ha tenido un proceso bastante íntimo con él y me encanta básicamente cómo ha plasmado el hecho de cómo vivimos en este mundo, ¿no? Entonces este es, aquí estamos, notas para vivir en el planeta Tierra. Esos son de esos libros Y que te enseñan sin enseñar. Qué bonito, qué bonito. Qué sí, o bacán. sea, es un libro hermoso. A mí me gusta porque a los niños se quedan fascinados cuando lo ven. Ujú. O sea, lo Ah, no, tocan y los dicen, niños, yo estoy acá, yo estoy mirando el libro de lejos nomás a través de esto y me quiero lanzar encima del libro sí, ya. sí. Y ¿sabes qué es lo bonito de Jeffers? Que siempre tiene detalles. O sea, tú lo lees una vez, lo pasas al toque, pero luego te das cuenta, no sé, que hay un ovni o que de Ujú. repente hay una torre por ahí con una personita. O sea, siempre encuentras detalles y hay unos guiños culturales o guiños cómicos bien graciosos. O sea, el que sabe El, buscar, encuentra claro. también. ¿El del libro mordido quién es? ¿Jeffers también? El del libro mordido, claro, El increíble niño come libros, también es de Oliver Sí. Jeffers. Ya, sí me acordé, sí Ah, me lo tengo acordé. por ahí guardado, pero sí, es un golazo también, los niños También les es un libro encanta. muy bacán, muy Y chévere. mira, por ejemplo, también entre los recomendados, seguro que este lo has leído, Janos. Claro, Maestro Janos, Sí, Janos, Janos. sí, Incluso había una serie infantil cuando en los 80 por ahí más o menos, que pasaban en TV Perú, El tigre, El oso, el tigre y los demás, se llamaba ajá, esa sí, animación de los dibujos de Janos. porque justo tiene esta serie que es con el tigre y el oso. Este es uno de Oh, los el que yo tigre y el tengo, oso. me encanta este librito. Sa- Y Un sabes, saludo para toda mi incluso los generación papás, sí, treintañera. los papás lo adoran porque también tiene la letra ligada, ¿viste? Y es difícil Claro. encontrar libros con letra No. ligada.
En realidad Qué me gusta mucho bonito. porque en la simpleza de narrar las aventuras del tigre y el oso, descubren hasta el sentido de la vida. O sea, Claro. empiezas a ver por qué ellos están tan determinados a buscar un tesoro y se van en la búsqueda de ese tesoro del One Piece hasta que al final descubren que el tesoro siempre estuvo en casa. ¿No? Es estupendo este libro, lindo, lindo. Janusz es un autor que sí recomiendo para Ujú. los pequeños, sí o sí es buena elección, buena elección. Me hiciste acordar de mis cuatro autores favoritos de literatura infantil, que A son ver, cuenta, comparamos. Roald Dahl, De cajón. número uno. Después está Janosch, es de cajón también número dos. Número tres, Sí. Michael Ende, que me Uf, fascina Michael Ende. Momo, corazón. Momo, la historia Historia interminable. interminable, Este, y sí. el último es Gianni Rodari, que yo leía conocerlo por los cuentos para ¿Cuentos por jugar. teléfono? Ah, cuentos para Cuentos jugar. por jugar. Por ahí comencé leyéndolo. O sea, por ahí Sí. incluiría a Christine, no sé cómo se Nostringer, pronuncia, Nostringer y a Nostringer. Ana María Machado, pero Es esos son hermosa. mis... Yo tengo una incompetencia con Ana María Machado, fíjate. A ver, Alilla ya, a Boyunga. ver. Ya, también. Recomendadísima esa Yalaza, autora. es hermoso Recomendadísima este esa autora. libro. Buenísima. Me van a decir feminista por estar promocionando estos libros, pero es No, que no, este ¿para de qué? aquí es una revelación. A Sí, sí, mí me la gusta cámara se mueve, afirma la muchísimo. cámara, afirma. Afirma. Es que sí, es increíble cómo tú te topas con una protagonista que, para empezar, no quiere ser niña, ¿no? Ujú, No quiere ser mujer. ujú, Son interrogantes que tú, o sea, si un papito aquí sí se detiene en la contraportada, te lo va a devolver. ujú. Pero el niño que lea esto lo va a adorar. O sea, es realmente una historia muy curiosa donde Raquel encuentra una bolsa en la cual mete un montón de cosas y encuentra un montón de cosas que le ayudan a resolver estas tres dudas o interrogantes que tiene, ¿no? De que en realidad, ¿por qué soy una niña, ¿no? Y por qué Ujú. soy mujer? En realidad me parece un libro bastante revolucionario, ¿no? Y sí, yo creo que este libro no es para niños, ¿ves? ¿Por qué ponen acá una denominación de para los cuántos años? Pues a partir de los 9 años. No, no, ni Ujú. hablar. Yo se lo leería a muchas niñas desde muy pequeñas porque es un libro revolucionario. Es que son las preguntas que te haces desde niño, ¿no? ¿Por qué soy diferente de ella o de él? ¿Por qué yo no tengo esto? ¿Por qué él sí tiene? ¿Por qué yo no tengo lo yo? ¿Por qué ella sí tiene? Entonces, esas de cositas que uno va poco a poco descubriendo. Ujú. Y en realidad me gusta mucho porque toma la perspectiva de una primera persona. Entonces el Ujú, personaje es una niña como tú, y no es moralista, o sea, no es una lectura que te diga tienes que hacer así, tienes que hacer ujú, esto, ujú. tienes que comportarte de esta manera, ¿no? Ahí si el papito lo ha comprado para obtener algún tipo de, no sé, moraleja, ya salió perdiendo, pero el niño lo va a leer y va a descubrir en él tantas nuevas interrogantes y tantas respuestas que va a salir súper satisfecho y va a querer leer más y va a leer más. Entonces yo ahí a Lía Boyunga y a Ana María Machado están ahí como que Sí, 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 muy buenas opciones. Mira, nos han mostrado unos 5 títulos de autores que de repente mucha gente desconoce, que nosotros incluso desconocemos, y que a veces los docentes, por el hecho de no querer conocer más, recomendamos lo mismo de siempre, que no está mal, ojo, yo no estoy en contra de que recomendemos Corazón o que recomendemos Mi planta de naranja Lima, que son obras muy bellas, pero si quisiéramos, si viene un alumno a mí, profesor, a mí no me gusta leer, quiero un libro de vampiros como para mi edad, ¿qué hago yo? Ahí viene dárselo. la chamba. Claro, pero ¿cuál? Ahí Claro, viene lo... Si yo no he leído como docente. ahí hay una parte muy importante que me acuerdo mucho del diario de Capitán de Jorge Eslava, Ujú. que menciona, ¿no? Que tenía ahí un profesor que para él era como que, uff, el profesor lo veía serio, meditabundo, taciturno, decía, este es lector, pero lector al 100%, al pie de la letra, ¿no? Y luego se dio cuenta que en realidad tenía como que un formato predeterminado con resúmenes para calificar sus pruebas, ¿no? Y se le vino abajo el mundo. En realidad, si tú quieres enseñar o quieres vivir la literatura, es necesario que leas, lo disfrutes, que siempre te Ujú. empapes de cosas nuevas y te atrevas, ¿no? Porque muchas Exacto. veces dejas pasar un libro porque hay prejuicios, porque de repente no,
ahora veo mucho que las personas confían más en autores internacionales sin saber que hay riqueza en la literatura nacional. Y en Ujú. realidad hacer apuesta por leer libros peruanos es un golazo. Hay que saber buscar, sí, pero te encuentras con cosas maravillosas. Exacto. Has mencionado tal vez al autor peruano de literatura infantil y juvenil más destacado, que es Jorge Eslava. Tal vez revisar sus libros es interesantísimo. ¿Qué otros Sí, sí. autores peruanos recomendarías? Ah, bien, de manera general, que se te vengan a la Por mente ahorita. ejemplo, sí, bueno, yo a Watanabe, ¿eh? Lo Uh, tengo lejos. el Uy, gran espera, espera. Watanabe. Yo me enamoré de un perro muy raro. Me enamoré de Ay, ese libro sí. yo. Yo me he enamorado de las aventuras de Andrés. A mí me gusta mucho este Andrés librito, Nunes, mira. sí, también. Buenísimo, Andrés no es buenísimo. otro de cartones que a mí me encantan los niños chiquitos y cómo leen, pero es un libro muy bonito para hablar sobre adelante, atrás, arriba, Ujú. abajo, o sea, las posiciones. Y en realidad esa no era su intención. Yo creo que su intención era descubrir dónde rayos estaba Andrés, pero es tan bonito, es tan lindo en su métrica, porque cada texto, cada diálogo Ujú. es tan cuidadoso y las imágenes, las fotografías son preciosas, que es una delicia. Este librito lo podría repetir varias veces. Y Watanabe tiene muchas obras y muy bonitas. Ujú. Orientadas al público infantil. Se Sí, me viene a la él sí cabeza Rosa es. Serna Guardia. Cuéntame de ella. Es una autora también que ha escrito muchos libros infantiles, como el caso, por ejemplo, de Los días de carbón y La alforja del jorobado. Aunque si vamos a hablar de una autora que nos guste a ambos, sería la gran, Carlota Carvalho. claro, la maestra Carlota Carvalho. Qué lindo. Si por ahí Yo la consiguen un libro encontré de por ella, teatro. Sí. ya, muy bien. A mí me gusta mucho particularmente, en realidad ahorita estoy viendo más la literatura infantil regional, porque hace unos Ujú. minutos tú me preguntaste sobre el plan lector. Ya, Y sí, ahí sí, hay sí. una de cal y una de azúcar, ¿no? Actualmente se nos exige, se nos pide, bueno, que tengamos mayor preeminencia con autores nacionales, pero en este caso locales, ¿no? Ujú, Y a veces ujú. tú te quedas pensando que efectivamente es necesario ampliar el mercado editorial y de autores que efectivamente hablen sobre una realidad cercana. Y es Ya, difícil encontrarlos, claro. pero por ejemplo yo he encontrado uno muy bonito, es mi pata, Gerson Ramírez. Ya. Las cuentos de la Entonces, campiña y Filomeno. y Filomeno, ¿no sabes lo mucho que les gustan los niños Filomenos? A mí particularmente, de entre ambos, mi favorito sí es Cuentos de la Campiña, te diré, porque hay una connotación que cuando lo lees por vez primera, pues te Ujú, parece ujú. bastante sencillo, te parece que son historias cortas, sus protagonistas usualmente son animales, o sea, puede que no encuentres la magia dentro del libro, ¿no? Pero si le Ya. prestas atención, yo sí encuentro cierta melancolía, ¿no? Y hay mucho de este tema, lo toco de una manera muy tenue, muy suave, ¿no? Sobre la muerte, la ausencia, la pérdida. Y me gusta mucho porque es tan suavecito que te deja a ti la interrogante de qué pasó con este personaje, ¿no? Ujú. Y me parece, no sé, quizá me equivoque, el señor Gerson ahorita me va a escribir, me va a decir, Paula, ¿qué has dicho? Pero creo que sí Es mentira. fue escrito en un contexto personal también de una pérdida, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho porque lo ha dejado caer como un velo, súper Ya. suavecito. Y es un recopilatorio muy interesante y las ilustraciones, mira, te voy a enseñar. Son como si les hubiera hecho un niño. Son a Que eso es color, muy sí. difícil. Sí, dibujar como un niño, uff, es complicadísimo. A ver, aquí hay otra. Hay una del gatito que me gusta, pero aquí está la fruta robada, ahí están los pumas. Ese Puma, qué bonito. Es Doña muy lindo, Puma. esto me encanta en realidad. Y particularmente, sí, a veces cuando dicen un escritor local, todo el mundo dice, ah, ya lea Vallejo, ya, pero ¿cómo hago yo que un niño de, no sé, 5 años lea Vallejo? Claro, no, es Es complicado. complicadísimo. Mira, justo lo que hablabas de literatura regional, yo he separado algunos libritos también de literatura regional que pueden servir para los amigos que los están viendo. Yo soy muy hincha de este autor, del gran Ángel Gavidia. Este es un libro que tiene un poco esa temática del niño que recuerda, que añora su infancia. Un poco Ujú. triste también, se siente mucha ausencia en este libro, pero yo recomiendo que cualquier libro de Ángel Gavidia podría ser fácilmente para primeros lectores y lectores ya jóvenes. Y este de acá de Jorge Díaz Herrera, La colina de Irupé.
es una novela infantil muy bonita también, corta, interesante, que narra la historia de una niña. De esas historias que quieren empoderar a las personas, pero sin el hecho de decirte, sí, este libro te va a empoderar. No, no, no. Lo hace de una manera muy sutil, muy elegante, muy bonita también. Son Me dos los libros que, tienes por que ejemplo, yo prestar. recomendaría. No hay ningún problema, estamos ahí. Pero Mira, fíjate, ahora que lo mencionas, ujú, yo me pongo a pensar, ¿no? ¿Cuántos docentes, cuántos lectores se han atrevido a leer estos libros, ¿no? ¿Cómo los consiguen, cómo acceden a ellos si no hay el aporte de un mediador, ¿no? De una persona ujú, que realmente ujú. los conozca y no te los venda solamente porque los vi por ahí, los tuve que comprar o por necesidad de un prelector, ¿no? En realidad creo Exacto. que la gestión de aquel que conoce los libros, que los valora, los aprecia y vive a través de ellos, es sumamente importante. Y en estos momentos te diré, un poquito trasladándonos a nuestro contexto actual, dado que no nos es permitido ir a la librería y tocarlos, cogerlos, Como mirarlos. antes, sí, no. Exacto. Mira qué importante es la función que tenemos estos lectores apasionados de decirte, a ver, cuéntame un poquito sobre ti, qué te gusta leer, etcétera, etcétera. Y decir, este libro es para ti. O sea, Ujú, ujú. realmente es una labor que pasa desapercibida, como te decía en un principio, pero es muy útil en estos momentos. Así que te agradezco las dos recomendaciones, Ángel Gavidia, y me dijiste quién más, Jorge Díaz Jorge. Herrera. Díaz Los Herrera. tengo entonces en mi lista de pendientes. Perfecto, Paulita. Paulita, son las 10 y tanto, nos hemos divertido conversando, nos hemos Yo podría seguir. divertido. Yo sí también, sí, son 10:11. Paulita, Wow. esa pregunta como para, no sé si cerrar un poco nuestra conversación en esta oportunidad, pero es una pregunta que siempre nos ronda a nosotros los que nos metemos de lleno y que hemos ido poco a poco desarrollando y has ido respondiéndonos en esta conversación. ¿Qué es lo que debemos quitarnos de la cabeza con respecto a la literatura infantil? ¿Qué es lo que debemos Eh, arrancar ya de una vez? sí, hay que sacar las malezas de considerar en primer lugar que la literatura infantil es simple, ¿no? Es una literatura simplona, simplona más que simple, cargada de enseñanzas dirigidas a un público que está en proceso de aprendizaje 100%. Yo creo que aquí la literatura infantil reivindica muchos temas. Me sorprende cuando un autor, por ejemplo, adoro a Jairo Buitrago, porque aborda temas de racismo, aborda temas de la guerrilla y lo hace de una manera tan directa que en realidad un adulto no podría distinguir esto versus un titular del periódico, tan solo los diferencia la belleza del texto y de la ilustración. Pero la literatura infantil en primer lugar no es simple, no es animalitos, no es muñequitos, no es estos libritos que son para armar rompecabezas solamente. Ujú, Hay ujú. un mundo amplio y extenso en la literatura infantil. Por lo mismo también tenemos que abrir los ojos a que hay textos que están siempre considerados como libros para niños cuando no lo son, ¿no? Por ejemplo, tú Exacto. decías El Principito, ¿verdad? Claro, Y sí, y también me acuerdo hay uno de, me parece Jordi Sierra y Fabra, creo que dice que, querido hijo, ¿estás despedido? claro, que también todo el Ese no mundo es dice para para niños, niños. no, para Siempre nada. está en los planes lectores y yo estoy así como de, ¿por qué? Pero sí, hay libros que en realidad es pertinente analizarlos un poquito más y creo que si el docente es lo suficientemente valiente como para aventurarse a hacer una disección hermosa de ese texto, disfrutarlo y compartirlo y guiar a sus alumnos en ese proceso, ok, llévalo contigo, me parece Ujú. fenomenal, pero si lo vas a dar solo para leer y para cumplir un currículo, no está funcionando, así no es la lectura, ¿no? Entonces, también eso hay que desmitificar, ¿no? Que los libros se presentan porque son clásicos, porque de repente son bestsellers. No Ujú. todo bestseller es buena literatura. Solamente es Exacto. tal cual lo dice su título, se vende más. Y a veces es porque la persona detrás del libro es famosa o de repente justamente trata un acontecimiento reciente de gran importancia, pero eso no indica que efectivamente el libro es estéticamente bueno, trabaja una buena literatura o aborda temas que realmente interesen al lector, ¿no?
incluiría también el hecho de dejar de ver siempre una finalidad práctica y moralista en la lectura. No siempre vamos a encontrar una moraleja y no debe ser así, ¿no? Exacto, Yo creo que exacto. el placer final de todo acto, tanto sea leer, ver una obra de arte, una pintura, un teatro, no es salir y decir, ay, esto me enseñó. Ujú. Como te decía el ejemplo al principio, ¿no? No puedes comerte algo y pensar en la tabla nutricional inmediatamente y decir, ay, esto me nutrió. Ujú. No puedes No, hacer eso. en la lectura tienes que disfrutar, tienes que encontrar placer. Y esto sí, es una buena lectura si sales distinto de ese libro, si sales cambiado, con más interrogantes, con más dudas, incluso si son críticas malas, pero te gestionó algo, si te movió algo, es una excelente literatura. Exacto, No es como que, exacto, pero ¿por exacto. qué le puso este final? No me gustó, ¿por qué el protagonista hizo esto? Entonces, oye, qué buen libro, ¿no? Te llevaste algo. Pero si Sí, te sales dejo. igualito, si sales súper neutro de la lectura, no ha sido una buena lectura. Y el último mito es atreverse, atreverse con la literatura infantil, no dejar que el prejuicio de que este libro es muy grande, tiene poco texto, las imágenes son muy extrañas, no dejen que eso les impida disfrutar de un buen libro. No saben cuántos papás vienen y me dicen, no, este no. Y luego lo ven, cómo lo presento en un cuentacuentos o cómo lo muestro a los niños. ¿Y por qué no me has mostrado ese libro? No, sí te lo mostré, pero tú lo dejaste pasar. No te gustó, no te llamó la No te atención. gustó, ya se vendió. Entonces, sí, yo creo que en realidad el acto de leer, como ahora lo estamos mencionando en Polka, ya que hemos retomado actividades de delivery de libros, es justamente un acto reivindicativo, ¿no? Que leer es una revolución y que hay que animarnos a entrarle con todo a esta revolución. Qué bacán ese apasionamiento que tienes por los libros, que ese apasionamiento que tienes por compartir tus experiencias lectoras, Paula, es emocionante y siempre que hemos conversado he sentido ese placer, ese gusto, esa pasión por querer mostrar, más allá del trabajo que uno tenga, o sea, más allá del hecho que tengas, que seas mediador, es la pasión lo que mueve a una persona al gusto de la lectura. Paula, muy agradecido por tu tiempo, muy agradecido por habernos acompañado. Polka, muchas gracias por habernos acompañado No también se en esta vayan sin oportunidad. despedirse de Polka. Pero antes de que nos Adiós. vayamos, quiero que nos indiques dónde está Polka, cómo podemos contactarte, cómo podemos hacerte algunas consultas tal vez a los docentes que Sí, quieren sí. conocer un poco más literatura infantil. Acá tenemos un especialista en el tema. Gracias, sí. Bueno, Librería Polka, debido a la coyuntura, tiene su local cerrado por estos días, pero sí seguimos trabajando con el Bici Delivery, que también tiene librería Orem. Nosotros estamos ubicados en Urbanización Ingeniería Manzana F, lote 27, justo en el vértice entre Real Plaza y la UPAO. Pero nos encuentran mejor en nuestras redes sociales, en Facebook Polka Recomienda, en Instagram Polka Recomienda. Tenemos un nuevo emprendimiento que es el Polcast, que es un podcast que hemos lanzado hace poco en Spotify, sí, el Polcast. Va a salir un episodio nuevo cada mes, ya pronto va a salir el segundo, que son libros de misterio juveniles, porque también somos una Au. librería juvenil. También tenemos en estos momentos el WhatsApp activo para cualquier consulta que nos quieran hacer. Es el 940 1690 37. Y por aquí su servidora les estará hablando. Voy a colocar las páginas que nos has dado, la voy a colocar también acá en el video que tenemos acá en Facebook Live. ¿Ok, Polka? ¿Ok, Sí, Paulita? sí. Muchas gracias. Me Yo confunden, me Paula, confundo, Polka, me Paula. confundo, me confundo. Eh, Igual, antes de despedirme, quiero saludar a mi lectora favorita que está por ahí, debe estar siempre por ahí, mi sobrina Valentina, mi sobrina hijada oh. Valentina. Ella es hincha también cuando se va, y siempre que voy a Lima me dice, tío, libritos de una vez, libritos, y nos vamos a Qué comprar libritos lindo. con ella. Y de ley nos vamos al Fondo de Cultura, ya conoce ya todo ese lugar. De ley. Un Bueno, día tráela para acá, para que conozca los libros y para claro, que se cuando venga pueda a Trujillo Polka. yo lo voy a llevar, cuando pase todo esto, volvamos a la normalidad, yo la llevo para que conozca Polka. Nos volveremos a Paula, encontrar. como tiene que ser, muy agradecido por tu tiempo, ha sido una bonita charla contigo y esperamos vernos pronto nuevamente aquí, allá, en tu librería o en algún lugar cultural, como siempre.
Gracias a todos. No he podido ver quiénes estaban presentes, pero les mando muchos saludos. Sé que Mari Carmen y Melissa han estado por allí, les agradezco mucho y en realidad ya les estaré escribiendo a todos los que han visto este en vivo. Gracias por aguantar nuestra conversación apasionada durante 1 hora y tantos minutos. No me hagan hablar de libros porque me extiendo y ni hambre me da. Pero gracias por esta oportunidad, Oscar. Te agradezco, eres un gran No, amigo, a un ti, gran a ti. lector, gran escritor y espero que nos volvamos a encontrar en otra oportunidad. Así es. Un gusto. Nos vemos la próxima semana, igual 6 de la tarde nuevamente. Muchas gracias. Chao a todos. Chao.